Entonces estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Es una de las enseñanzas más importantes del budismo tibetano, no solo de mi tradición, la tradición Sakya, que es una de las 4 principales, sino es una de las enseñanzas más apreciadas por todas las tradiciones tibetanas, porque viene directamente del Buda de la sabiduría de Manjushri. Manjushri, el Buda de la sabiduría, en 4 líneas resumió todo el camino espiritual y destacó por encima de todo 3 estados espirituales. Hay muchos estados virtuosos, sanos, espirituales, pero hay 3 que son indispensables, que sí o sí tenemos que realizar: renuncia, bodhicitta y vacuidad. Y estas 4 líneas hablan de momentos claves de, ¿cómo diríamos?, de transición en nuestro camino espiritual. Fases que sí o sí tenemos que superar para madurar en el camino. Y esta enseñanza la he recibido de mis queridos maestros, mi querido maestro Chokyi Tenzin Rinpoche, que me dio los votos de monje, su santidad Goma Trijchen Rinpoche, también Khenchen Abe Rinpoche, muchos maestros. He recibido esta enseñanza varias veces y a la vez la he enseñado en varios países. La suerte es que tenemos un acceso privilegiado a la visión del Buda, particularmente la visión iluminada de Manjushri, de lo que es nuestro mundo, lo que es nuestra vida y cómo progresar en el camino espiritual. Entonces, sin esta luz que rompe cortas las sombras, sin esta sabiduría privilegiada de un ser iluminado, nosotros con nuestro mejor intento, con nuestra mejor educación, con nuestra mejor inteligencia, no daríamos con el camino óptimo hacia el despertar. Hoy nos encontramos envueltos en velos, como dije, físicos, nuestra conducta muy arraigada, velos emocionales, velos conceptuales, que no nos permiten ver exactamente la realidad de quiénes somos y cómo progresar en el camino espiritual. Entonces hoy tenemos acceso a una enseñanza que el Buda de la sabiduría dio al fundador de la tradición Sakya. Y se la dio cuando era muy pequeño, cuando solo tenía 11 años. Se dice que era un ser extraordinario, un ser transmundano, o sea, alguien que ya había logrado el 10º nivel de la iluminación. Y eligió venir a este mundo como un bodhisattva, con la misión de extender la luz, de extender el Dharma. Y fue reconocido desde una temprana edad como alguien muy especial. Y su madre, porque su padre murió muy joven, reconociendo y recibiendo este consejo de muchos maestros que era un niño superdotado, extraordinario, un futuro guía y maestro espiritual, eligió al mejor maestro de ese entonces para que sea su tutor personal, ¿verdad?, que lo guíe personalmente. Y ese tutor le dijo: tú no eres un niño común y corriente, entonces tu educación, tu formación no va a seguir la de otros niños o otros, como diríamos, practicantes espirituales. Vamos a empezar con un retiro de 6 meses. Lo primero que tienes que hacer es entrar a los 10 años.
entrar y hacer un retiro en solitario, en claustro, enfocándote en el Buda de la sabiduría Manjushri, invocándolo, visualizando, recitando su mantra. Entonces, Sachekhunga Nyingpo empezó a hacer su retiro, siguiendo las instrucciones de su mentor, de su guía, y al cabo de unos meses, por la pureza de su mente y de su corazón, pudo reconocer, vivenciar el Buda Manjushri. Y el Buda Manjushri le dio las claves del camino espiritual, las claves para despertar toda la sabiduría que tenía de otras vidas pasadas. Y las vamos a leer juntos en las primeras páginas, en la página número 2, donde dice los versos raíz. Si estás apegado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Si estás apegado a los 3 reinos, no tienes renuncia. Si estás apegado a tu propio beneficio, no tienes bodhicitta. Si surge aferramiento, no tienes la visión. Entonces, para nosotros es casi como un enigma, ¿verdad?, que hay que descifrar. Entonces, mi labor va a ser explicar de una manera muy accesible estas 4 líneas que engloban la teoría y la práctica del camino espiritual. Las primeras 2 explican el estado de renuncia. La tercera explica la perfección del amor y la compasión, bodhicitta. Y la cuarta, la sabiduría, la meditación y la sabiduría. Lo que vamos a usar en este curso es principalmente el comentario de Trapa Gyaltsen, que fue el hijo de Sachekhunga Nyingpo. También pueden ver que hay otro comentario mucho más breve en la página 6 de Sakya Pandita, que viene a ser el nieto de Sachekhunga Nyingpo. Y después hay un comentario más moderno. Este solo tiene 100 años de antigüedad, que es en la página número 10 de Janjam Khyentse Wampo. Muy bien. Entonces me hice algunas notas para asegurarme de cubrir todos los puntos más importantes de este texto. Primero, para dar algo de contexto, en el budismo, de acuerdo a las tradiciones tibetanas, hay 2 linajes. Hay un linaje que es las escrituras sagradas, que se transmite también de generación en generación. Y hay otro linaje que es el linaje oral, que se pasa de un maestro a otro maestro, en donde las enseñanzas no son elaboradas, detalladas, extensas, sino las enseñanzas se transmiten en la forma de claves o aforismos muy breves. Entonces, esta enseñanza en realidad está diseñada para un ser iluminado como Sachekhunga Nyingpo. Pero para nosotros sirve igual, porque como toca todos los puntos importantes del camino, nos va a ayudar a entender cada etapa y saber situarnos. La primera línea, si estás apegado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Aquí Manjushri, con su espada de sabiduría, está trazando una línea en el suelo para distinguir lo que es mundano de lo que es espiritual. Y hay muchas maneras válidas de hacerlo, correctas de hacerlo. Aquí explica a lo mejor la forma más exigente, más sublime. Y vamos a verlo juntos. Vamos a empezar a leer desde la página número 3, porque hay un antecedente muy importante. Dice:
que los benévolos maestros y las compasivas deidades tántricas en las que tomo refugio desde mi corazón, por favor, me bendigan. Y vais a ver que muchos de los textos y comentarios budistas, no solo los tibetanos, los clásicos indios también, empiezan con un gesto de humildad por la parte del autor. Lo que voy a compartir, lo que voy a componer a continuación, no es una innovación, no es algo que yo he descubierto. Estoy simplemente iluminando luz a las enseñanzas del Buda. Estoy, en algunos casos, decorando lo que es las enseñanzas del Buda. Entonces, piden bendiciones de los maestros y de los Budas para que el texto que va a componer sea correcto y sea genuino. Y esta segunda línea es muy importante. Dice: es inútil hacer nada que no sea espiritual. Para practicar de acuerdo al Dharma, te pido que escuches las claves de separarse de los 4 apegos. Ahora, empezar el texto con esta frase es muy tajante, muy poderoso. Dice: es inútil hacer nada que no sea espiritual. Muy poderoso. Aquí podríamos invertir varias horas solo en explicar esta línea. Está relacionado con la genuina felicidad. Si la genuina felicidad consiste en habitar el estado natural, estar en armonía con la verdad, entonces todo lo que no sea eso no rinde al final. O sea, podemos hacer muchas cosas en nuestra vida para suavizar samsara, la existencia mundana, para sentirnos mejor físicamente, ¿verdad? A lo mejor ahora estás muy cómodo en tu butaca, pero puedes poner un cojín más, ¿verdad? Puedes ponerte cremas en las manos. Podemos siempre estar más cómodos. Si tienes un conflicto con un familiar, con un compañero en el trabajo, puedes tratar de mejorar esa relación. Si tienes estrés o ansiedad, puedes emplear alguna técnica terapéutica para aliviar ese estrés, esa ansiedad. Pero todo eso son tiritas, una curita, es un parche, es una solución temporal, no atiende a la causa raíz, a la causa real de nuestros problemas, que es estar en desarmonía con la realidad de quienes somos. Entonces, hay 2 posibilidades en esta vida. Seguimos haciendo remiendos, ¿verdad? Seguimos compensando, empleando todo tipo de estrategias de compensación para hacer nuestra existencia mundana más dulce, ¿verdad? O podemos radicalmente transformar nuestra vida para que se ajuste, para que se acomode, para que esté en armonía con la verdad. Y en la medida que lo hacemos, surge bienestar, surge satisfacción, surge la felicidad genuina. Entonces me gustaría empezar aquí. Es un tema delicado y no difícil de comprender intelectualmente, conceptualmente, pero sí muy difícil de apreciar. Porque toda nuestra vida estamos condicionados por nuestra cultura, por los medios, en creer que la felicidad se logra fuera de nosotros.
que la felicidad consiste en tener experiencias agradables con personas maravillosas, que consiste en tener riqueza o fama, ser importante, tener poder. Pero de acuerdo a los grandes maestros, y este es el enfoque de esta primera línea de Manjushri, ninguna de esas estrategias va a lograr satisfacernos. Lo mejor que pueden hacer es distraernos por un tiempo de nuestro estado de inconformidad, de nuestro estado de tristeza, honestamente. Nuestro estado de no estar iluminados, de no estar viviendo plenamente la realidad de quienes somos. Entonces, es como alguien que se encuentra en un sitio en donde no pertenece. Imagina que nosotros estamos a la deriva en el mar. No pertenecemos en el mar. No somos peces, ¿verdad? Entonces, podemos hacer algo para mejorar nuestro tiempo en el mar. Tener un flotador, saber nadar mejor, ¿verdad? Poner panza arriba, ser el muerto, que alguien nos traiga agua potable, agua dulce para beber, alimento de vez en cuando, que alguien nos proteja del sol, que alguien ayude como diríamos, a protegernos de los tiburones. Pero no pertenecemos en el agua. Nunca vamos a estar plenamente bien, a gusto, cómodos, ¿verdad? Entonces estamos siempre implementando métodos de compensación para sobrevivir mejor en el agua. Se me ocurrió espontáneamente este ejemplo porque muchas veces a samsara se le describe como el océano de samsara, el océano del sufrimiento. Y para algunos de ustedes este término puede ser nuevo. Simplemente quiere decir la existencia que proyecta el ego, la ignorancia. O sea, nuestro mundo actual, ¿verdad? En España algunas personas cuando visitan nuestro centro hacen un retiro de 4 días o 10 días. Cuando tenemos que despedirnos dicen: ahora tengo que regresar a samsara. Están un poco tristes de dejarnos. Los españoles toman mucho tiempo a despedirse, mucho abrazo, mucho, me imagino igual aquí. Pero no, el centro también es samsara. Samsara no es un sitio físico, no es este planeta, este universo, es la realidad del ego, la realidad mundana. Entre nosotros puede haber un ser iluminado, un espía que mandó el Buda. Entonces todos aquí estamos en samsara, pero esa persona iluminada está en nirvana. Está sentado al lado tuyo, pero esa persona está habitando la realidad pura y nosotros la realidad impura de malestar y sufrimiento por estar fuera de nuestra realidad natural, de quienes somos. Entonces, este fue mi primer descubrimiento. Esta línea: es inútil hacer nada que sea espiritual. Y después exploré diferentes caminos espirituales y encontré que muchos eran valiosos, pero para mí personalmente coincidía mejor el budismo, particularmente la presentación tibetana. Me pareció muy práctica, ¿verdad? Y a la vez muy profunda. Entonces, muchos estamos aquí porque hemos participado en algunos cursos en línea, hemos desarrollado algunos experimentos con la práctica meditativa y vemos que funciona y queremos aprender más, queremos tener más herramientas, más recursos para mejorar y crecer personalmente. Pero cambia enormemente
O de la perspectiva del Buda de la sabiduría Manjushri, el camino espiritual realmente comienza cuando descubrimos qué es la genuina felicidad. Hasta que eso no está claro, podemos estar haciendo cosas espirituales, yoga, meditación, teniendo buena conducta, poniendo incienso, sosteniendo un mala, recitando algún mantra, ¿verdad? Podemos vestirnos raros, ¿verdad? Pero realmente no estamos acercándonos a la verdad última, a la felicidad última. Entonces es tan importante que empecemos aquí, con la renuncia. Y renuncia a lo mejor no es el mejor término, estamos pidiendo prestado una palabra que ya existe en nuestro idioma y dándole otro sentido en otro contexto. Entonces a lo mejor podemos usar sánscrito o tibetano para obligarnos a replantearnos. Estamos hablando de dos cosas con renuncia. Es un estado espiritual que, por un lado, madura por encima del brillo samsárico. Eso quiere decir la atracción que tiene los métodos de compensación, la felicidad falsa, ¿verdad? Entonces, maduramos por encima de esa atracción. Y simultáneamente perseguimos, nos interesamos por la felicidad genuina. Y su primera presentación o definición es simplemente libertad. La manera de describir el desarrollo espiritual, la primera enseñanza del Buda, era simplemente decir libertad. Libertad de samsara, que quiere decir libertad, estar libre de ser quien tú quieras ser. Que no estés obligado a comportarte de una manera por los patrones, por las costumbres, por los malos hábitos. Que no estés obligado a sentir algo cuando las emociones se apoderan de ti. Que no estés obligado a reaccionar impulsivamente por los impulsos del egocentrismo, la obsesión de vernos como el centro del universo. Y libres de la ignorancia, libres de la confusión, libres del dominio del ego. Entonces, ese es el primer enfoque, la primera presentación del desarrollo espiritual del Buda, ¿verdad? Lo que realmente es renuncia. Es, por un lado, soltar los proyectos mundanos y perseguir, adoptar el proyecto espiritual, el proyecto de la liberación del ser. Liberarnos de todas las condiciones limitantes, todos los velos conductuales. Vamos a resumirlo en 4. Conductuales, emocionales, estados mentales, egocentrismo y la ignorancia fundamental. Luego, en enseñanzas a discípulos más avanzados, el Buda presentó un camino no diría un camino, sino un resultado espiritual mayor. No solo basta con librarnos de estos 4 velos, deberíamos también mejorar a todo nivel. Y eso se puede resumir: mejorar en virtud y mejorar en sabiduría. Hasta finalmente poder vislumbrar, poder experimentar intuitivamente y directamente la verdad última y lograr la iluminación. No solo la liberación de samsara, estar libres del karma, del renacimiento, del sufrimiento, sino lograr un estado sublime que nos empodera, nos capacita para contribuir de la mejor manera a la vida de los demás, al desarrollo de los demás, lograr la perfecta budeidad.
Entonces podemos decir que la motivación espiritual, de acuerdo al Buda, se puede ver en dos niveles: Patimoksha y Bodhicitta. Patimoksha quiere decir la liberación de samsara, liberarnos de todo lo negativo, todas las limitaciones, todos los velos. Y Bodhicitta es el logro supremo de la budeidad, el Buda completo, que puede de allí en adelante contribuir de la mejor manera a la vida de los demás. Entonces, como este texto está orientado hacia un élite espiritual, personas que se han formado teóricamente estudiando filosofía por muchos años, que han realizado retiros por muchos años, y aquí simplemente da las claves esenciales de los 4 grandes pasos. Entonces, materialismo espiritual no es, como diríamos, el negocio con el Dharma, ¿verdad? El negocio con la espiritualidad, el engaño y la manipulación. Eso ya se asume que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Entonces, aquí en esta primera línea, nuestro autor Geshe Trapa Gyaltsen va a aclarar el materialismo espiritual, queriendo decir qué práctica espiritual va a ser efectiva y cuál es materialismo. Estamos meditando, estamos estudiando, pero lo estamos haciendo con una motivación baja, que solo busca algún logro cercano. Quiero meditar para que otros me conozcan como meditador, ¿verdad? Por ejemplo, tenía una amiga en Valencia que me consideraba su mentor, su guía. Entonces se acercó un día y me dijo: Lama Rinchen, te quería preguntar si crees que estoy lista para enseñar meditación. Creo que sería muy beneficioso. A mí me ha ayudado tanto. Me gustaría esto compartirlo con tantas personas que están sufriendo en el mundo y me han pedido que dé cursos de meditación, ¿no? Porque yo en muchas enseñanzas digo, no seas ambicioso en compartir el Dharma. Espera que personas te inviten, te pregunten, ¿no? Entonces ella, sabiendo eso, dijo: me han preguntado, me han invitado a dar cursos. Y entonces yo, muy curioso, dije: qué curioso que te hayan invitado, ¿no? Entonces, ¿cómo es así, verdad? Bueno, estaba caminando por Valencia, pasé por un centro de yoga, entré y les dije que yo daba cursos de meditación. Bueno, eso no es exactamente lo que quiere decir que alguien te haya pedido que des cursos. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces disfrazamos, ¿verdad?, una ambición personal con una fachada, ¿verdad?, espiritual. Y el propósito es realmente llamar la atención, ser reconocido, que las personas te admiren y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Por ejemplo, hay muchas personas que apenas le conoces te dicen: yo soy vegano, ¿verdad? Excelente que eres vegano, pero no es necesariamente publicarlo en todos los sitios. Las personas que comen salchichas no dicen: yo como salchichas, ¿verdad? Entonces, si conocen a maestros tibetanos, en general la cultura tibetana tiende a ser muy discreta. Tu desarrollo espiritual tiene que ser un proyecto privado, íntimo. Y cuanto más íntimo y privado sea, más probabilidad de éxito tenga. Menos obstáculos vas a enfrentar y también menos corrupción interna, ¿verdad?
Y esto es un tema que me gustaría que resalten los que están tomando nota, porque vamos a enfrentar dificultades o retos en este intento de mejorar como persona, mejorar nuestro estado mental. Pero ninguno de ellos nos va a derrotar. Solo hay uno que nos derrota, y es el autosabotaje. Entonces es muy importante que parte de nosotros, una metaconciencia, esté alerta, atenta de la posibilidad del autoengaño. Porque es el peligro en mayúsculas que puede realmente interrumpir, cortar nuestro desarrollo espiritual. ¿Y cómo ocurre? Pues una vez que valoramos el Dharma, pensamos que las enseñanzas espirituales son maravillosas, son dignas, son puras, son profundas, son elevadas, queremos pertenecer, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, pasamos a estar en una caja, samsara, siguiendo proyectos mundanos, ¿verdad?, a mudarnos a otra caja, pero con decoración espiritual, ¿verdad? Y cuando atrapas a tu ego en esa cajita espiritual, él es muy pícaro, muy mañoso, muy ingenioso, y va a encontrar alguna manera de sobrevivir en esa cajita espiritual, ¿verdad? E incluso puede crecer, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Que con esto quiero decir que no basta con estudiar, reflexionar, tener buena conducta, meditar, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos, dice Manjushri en esta primera línea, que lo estemos haciendo bien, que seamos un practicante genuino, que nuestra motivación sea buena y que la aplicación sea realmente honesta, buena, pura, genuina, para que nos transforme. Entonces, con esa introducción, vamos a leer brevemente la página número 4. Primero, para el desapego a esta vida, desecha el modo no espiritual de practicar la conducta, la escucha, la contemplación y la meditación, que es cuando su enfoque está en esta vida. Entonces aquí, Trapa Gyaltsen está resumiendo el desarrollo espiritual en 4 cosas. Y esto es muy típico en muchas presentaciones budistas. Una de las más antiguas es de Vasubandhu, un gran metafísico budista del siglo IV, donde él dice: el desarrollo espiritual básicamente es la aproximación a la verdad y depende de una plataforma. La plataforma es la conducta pura y genuina. De ahí empezamos estudiando, recibiendo enseñanzas, adquiriendo conocimiento, luego procesamos ese conocimiento a través de la reflexión, lo hacemos nuestro, comprendemos lo que es la verdad y luego a través de la meditación lo integramos. Regresamos una y otra vez a ese estado virtuoso, a ese estado de compasión profunda, de verdad última, para asimilarlo, para integrarlo en nosotros. Entonces aquí estamos resumiendo el camino espiritual como conducta, escucha, que incluye lecturas, estudio, adquisición de conocimiento. Se le da el título de escucha a esta primer fase porque es la más importante. Para adquirir conocimiento es muy importante educarnos en el Dharma,
cada vez hay más libros en castellano, aunque algunos de ustedes también saben inglés, otros idiomas. Pero hay algo mágico en recibir las enseñanzas de un maestro contemporáneo, porque las enseñanzas son más cercanas a donde nosotros estamos. A lo mejor debería decir, para algunos de ustedes puede ser útil, que de acuerdo al budismo, las palabras no son la enseñanza. Las palabras son el contenedor de la enseñanza. De acuerdo al budismo, no hay nada mágico en las palabras. Hay mantras mágicos, pero las palabras, las enseñanzas no son mágicas. Entonces, cuando tú lees un sutra del Buda, un discurso del Buda, está muy lejos de ti, ¿verdad? Está muy lejos de nosotros. 2600 años, muchos siglos. Hay que cruzar varios océanos, ¿verdad? Distancia geográfica quiere decir cultura, ¿verdad? Y aunque el Buda tenía la habilidad de hablar a muchos niveles, ¿verdad? Usar analogías que van más allá del tiempo, transculturales, igual es un gran esfuerzo. Entonces, a lo mejor es útil tener esta imagen en donde tú estás en una colina, una meseta, y la verdad está en la otra colina o meseta. Y hay un abismo, ¿verdad? Entonces hay un puente que une esas dos mesetas, ¿verdad? Entonces, el maestro que está compartiendo esas enseñanzas tiene que hacer un esfuerzo de llegar a ti, ¿verdad? De acceder a tu idioma, a tu vocabulario, a tu experiencia, ¿verdad? Y tú a la vez tienes que hacer un esfuerzo de acercarte a ese maestro, a esas enseñanzas, ¿verdad? Y nos encontramos a mitad de camino en ese puente. Ahora, cuando tú lees una escritura sagrada antigua, ¿verdad? Entonces tú tienes que cruzar casi todo el puente. El esfuerzo lo tienes que hacer principalmente tú, de acercarte a la esencia que está transmitiendo esa enseñanza. Entonces, hoy estamos intentando encontrarnos a mitad del puente. Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo de hacer estas enseñanzas comprensibles, prácticas, sin diluir, ¿verdad?, su potencia, su esencia. Y tú a la vez tienes que tener cierta soltura, cierto desprendimiento, ¿verdad? Abrirte a la posibilidad de reconfigurar tu idea de lo que es felicidad, de lo que es espiritualidad, de lo que es amor, ¿verdad?, de lo que es meditación, ¿verdad? Tener cierta apertura, porque vamos a estar usando palabras como símbolos. Las palabras son simplemente aproximaciones, como una flecha que te indica en dónde está el baño para allá, ¿verdad? No puedes bajarte los pantalones en donde dice baño, ¿verdad? Es simplemente una indicación hacia dónde tienes que ir. Entonces, la palabra amor no es amor, la palabra empatía no es empatía, la palabra renuncia no es renuncia. Son todos pistas, pistas para que tú descubras esa verdad, ese estado espiritual dentro de ti. Primero, a nivel teórico, que tenga coherencia interna, y luego, poco a poco, aproximarnos, tratar de vivenciar, experimentar ese estado. ¿Captan esa idea? Entonces, a lo mejor para aclarar este punto, que es muy importante, comparto con ustedes
una enseñanza muy breve, también de 4 líneas, que se llama las 4 dependencias. La primera es, primero digo las 4 para los que están tomando notas. No dependas de la persona, depende de las enseñanzas. No dependas de las palabras, depende del significado. No dependas del significado provisional, depende del significado último. No dependas de la comprensión intelectual, depende de la experiencia intuitiva. Entonces, la primera quiere decir, no dependas de la persona del maestro, ¿verdad? Tu desarrollo espiritual no debe depender de mí, ¿verdad? Si en un mes ves en Facebook que yo me fui de parranda a Río de Janeiro, ¿verdad? Entonces, tú deberías seguir practicando meditación, siendo un practicante. El que se está arruinando su karma, su vida, soy yo, no tú, ¿verdad? Entonces, tu desarrollo espiritual está desligado. Pero lo importante de este encuentro es la enseñanza que yo puedo compartir, que no es mía, ¿verdad? Viene del Buda y ha atravesado diferentes portavoces. Los más cercanos a mí son mis maestros. Entonces, en la medida que yo esté ausente, ¿verdad? En la medida que yo esté ausente en esta presentación, en esa medida el Dharma será puro. En la medida que algo de mi persona participa, ahí se tiñe, ¿verdad? Se limita, se reduce. Entonces, valoramos, apreciamos a los maestros porque nos dan acceso al Dharma. Y lo que nos interesa son las enseñanzas. Eso es muy importante. Me acuerdo hace tiempo, estaba en un monasterio en Italia, 3 meses, y coincidió que visitó su santidad el Dalai Lama a Milano. Entonces nos invitaron, llevaron a los monjes del monasterio a ese encuentro, quedaba como a 2 horas, y era un sitio muy lindo, no tan lindo como este, ¿verdad? Era como ¿cómo diríamos? Un campo de básquetbol, ¿no? Y había una tarima grande, un escenario, y normalmente su santidad el Dalai Lama entra, saluda al público, sonríe, se sienta, le ponen el micrófono y pide a alguien que haga una oración, casi siempre el Sutra del Corazón, en sánscrito o en otro idioma. Pero esta vez ya venía con el micrófono puesto y fue directamente a la punta del escenario y antes de saludar, antes de sonreír, dijo: no estoy aquí para hacer milagros. No sé por qué dijo eso. A lo mejor había escuchado que había mucha expectativa en Italia de milagros. Dijo: no estoy aquí para hacer milagros. Yo no tengo poder de sanar a nadie. Y si lo tuviera, no me hubiera sanado de esta gripe que tengo ahora. Entonces estoy aquí solo para compartir con ustedes las enseñanzas para que tengan más recursos para florecer en el camino. Entonces esa es la primera línea. No dependas del maestro. Que no surja ese culto a la personalidad. El único negocio entre nosotros es el Dharma, ¿verdad? El segundo es, no dependas de las palabras, depende del significado. Entonces, no te quedes con una lectura literal. No te quedes con la palabra estricta. Trata de captar su esencia. Incluso ahora, cuando estés tomando notas, trata de completar todas las listas, pero trata también de ponerlo en tu vocabulario natural. Va a ser muy útil, muy beneficioso, particularmente en la segunda fase
de reflexión y contemplación. Entonces, queremos captar el mensaje esencial, más allá de las palabras. Y esta segunda línea nos ayuda a comprender cómo debemos estudiar, cómo debemos escuchar al maestro. La tercera dice, no te quedes con el significado provisional, sino con el significado último. Y eso quiere decir que todas las enseñanzas, todos los yogas, todos los medios habilidosos tienen un propósito. Por ejemplo, antiguamente uno de los grandes yogis del Tíbet es Milarepa. Otro es Trapa Gyaltsen, el que estamos leyendo ahora mismo. Y una vez Milarepa, como estaba ganando mucha fama, tenía muchos estudiantes, un geshe estaba un poco celoso de él. Entonces se creó una trama para arrinconarlo y hacerle pasar el ridículo, porque Milarepa no tenía muchos estudios académicos, filosóficos, era un gran practicante, pero no había estudiado mucho el Dharma. Entonces este gran filósofo, este geshe, le dice, a ver, dinos cuál es el sentido, el propósito de la ética, de la buena conducta. Entonces, claro, él no había estudiado todos los volúmenes de la ética, no sabía los 253 votos que tiene un monje, por ejemplo, pero Milarepa le dio la esencia. Dice, el propósito de la buena conducta, de la ética, es domar la mente. Entonces, cuando estamos practicando la buena conducta, no queremos simplemente ser santitos, buenillos. Entonces, el propósito de tener una buena conducta física y verbal es apaciguar el aspecto más burdo de nosotros y de esa manera mejorar nuestro estado mental, ¿verdad? Reducir el caos mental empezando de afuera hacia adentro. Tenemos que organizar nuestra vida, después mejorar nuestra conducta y de ahí recién tenemos acceso a nuestra mente, a trabajar con nuestra mente. No podemos trabajar con nuestra mente, ¿verdad? Si alguien fue de parranda ayer de noche, hasta las tantas de la mañana, tiene los ojos así muy rojos, con mucha resaca, entonces hoy no tiene mucho acceso a la mente, ¿verdad? Va a ser difícil meditar. Y a la vez, el propósito de la meditación, de shamatha, calma mental, es lograr estabilidad, adueñarnos de nuestra mente. Que nuestra mente sea un instrumento completamente a nuestra disposición para que podamos investigar la realidad de quiénes somos, ¿verdad? Y desarrollar la sabiduría penetrante con las prácticas de Vipassana. Entonces, es importante comprender el porqué. Cuando reflexionamos sobre el Dharma, esta tercera línea habla de la reflexión, es importante no solo captar el mensaje, pero saber cómo encaja en el desarrollo espiritual, de qué valor aporta, cómo te beneficia, ¿verdad? Qué utilidad tiene, de qué manera te mejora y cómo se relaciona con los otros aspectos del camino espiritual. Armar el rompecabezas. Puzzle, rompecabezas. Rompecabezas. Y la última línea, no te conformes con una mera comprensión intelectual. Exígete hasta que puedas experimentar esa realidad, que tengas acceso voluntario a estos estados sublimes. Entonces, esta cuarta línea trata de explicar la importancia de la meditación
y también cómo desarrollar esa meditación correctamente. Muy bien. Entonces seguimos leyendo en esta página número 4. Para comenzar, la conducta se explica como la que nos dota con las raíces para lograr los reinos superiores, con la escalera para alcanzar la liberación, con el antídoto para abandonar el sufrimiento. Aunque no existe un método para alcanzar la liberación sin la buena conducta, la conducta de quien está pegado a esta vida está dotado con las raíces para lograr los 8 dharmas mundanos, con denigrar a quienes tienen una conducta inferior, con celos hacia los justos, con hipocresía hacia la propia conducta y con la semilla para alcanzar los reinos inferiores. Desecha esta falsa conducta. Este punto es importante. Aquí está tratando de describir el materialismo espiritual, más delicado, en donde estamos haciendo las cosas bien, estamos desarrollando una conducta sana, pero la motivación es mundana. Y la motivación egocéntrica, mundana, se resume con los 8 dharmas mundanos. ¿Qué quiere decir? 8 estrategias que empleamos para buscar algo de alivio, ¿verdad? La felicidad falsa. Fama o poder, podemos decir. Fama, poder, placer y ganancias. Y pelear lo opuesto, ¿verdad? La incomodidad, la pérdida, el anonimato o el desprecio. Entonces, naturalmente, el placer es bueno, la fama es buena, la buena reputación definitivamente es buena, yo creo que no hay debate. Lo que lo hace dañino es una relación dañina. El whisky no tiene la culpa. El tequila tampoco tiene la culpa. Pero si nosotros le pedimos al whisky que nos haga feliz, le estamos pidiendo mucho. No nos va a poder satisfacer y nos va a desilusionar. Entonces, el dinero es absolutamente necesario hoy en día para sobrevivir en el mundo. Y para algunas cosas, sí o sí tienes que tener una tarjeta de crédito. Si quieres alquilar un coche, por ejemplo, necesitas una tarjeta de crédito. No te lo aceptan un pago en efectivo. Pero si le pides al dinero que te haga feliz, le estás pidiendo mucho. No te va a poder hacer feliz, ¿verdad? Las personas son maravillosas y tenemos que tener buenas relaciones. Muchos están con pareja, casados. Aquí en México y en España la familia es muy importante y aquí somos parte de una comunidad de amigos espirituales. Pero no podemos pedirle a otra persona que nos haga feliz. Es pedirle mucho. Cada uno es responsable de su propia felicidad. Pero si exiges, si esperas, si dependes que esa persona te haga feliz, entonces tarde o temprano te vas a desilusionar. Se dice que es una meta mundana. Entonces, para distinguirlo, la relación es dañina cuando pensamos que el placer, el dinero, la fama, el aprecio de los demás es un fin en sí mismo. ¿Saben esa expresión, no? Un fin en sí mismo que quiere decir que ese logro garantiza mi bienestar y mi felicidad. Es el último paso. Llego ahí y todo va a estar bien. Si yo logro casarme, todo va a estar bien.
si yo logro cumplir este negocio, todo va a estar bien, ¿verdad? Y no va a estar bien. Solo una pequeña área de tu vida va a estar bien. Entonces, podemos y debemos apreciar todo lo que tenemos en nuestra vida. Hoy en día estamos viviendo el mejor momento histórico, ¿verdad? Es un lujo estar aquí reunidos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar todas estas circunstancias, pero sin dependencias, sin expectativas irrealistas, que van a ser suficiente para llenar el vacío existencial, ¿verdad? Que nos van a dar satisfacción plena, que nos van a hacer felices. Pueden ser un medio habilidoso para encaminarnos hacia el despertar, hacia la felicidad genuina, ¿verdad? Pero no es la felicidad genuina, no es un fin en sí mismo, no es el resultado último. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tener buena conducta, ser un buenillo, un santito, no es necesariamente espiritual. Es ser una buena persona, ser una persona decente, amable. Pero eso no te hace mejor que otra persona. No es un logro en sí mismo, ¿verdad? Si pensamos eso, ¿verdad? Que tener buena conducta es un logro espiritual en sí mismo, entonces vamos a competir. Vamos a vernos y compararnos con María y con Andrés, ¿verdad? Y ver cómo se están comportando. Y si alguien tiene mala conducta, comparado a nosotros, vamos a despreciarle, como dice aquí. Y si alguien tiene mejor conducta con nosotros, vamos a tener envidia, ¿verdad? Y el tercer síntoma, o cuarto, depende cómo lo mires, es que vamos a tener dos conductas, una pública y una privada. Cuando estemos adelante de nuestros amigos espiritual, vamos a ser muy lindos, muy suaves. Pase usted, no después usted, ¿no? Pero después cuando estemos ahí conduciendo por la calle, somos como un pirata, ¿no? Entonces, es tan importante que nuestra motivación esté alineada con el Dharma, con el despertar, que veamos estas prácticas espirituales, estos yogas, incluso la conducta, la disciplina, la ética, como un medio habilidoso para armonizarnos con la verdad y con los estados espirituales, que eso no en sí nos hace mejores que otras personas. ¿Captan esa idea? Eso no quiere decir que todos somos iguales. Esencialmente, todos tenemos naturaleza búdica, todos tenemos el potencial de iluminarnos, pero tenemos que ser honestos. Hay personas que son traviesas, ¿verdad? Hay personas que son manipuladoras. Hay personas que tienen menos conocimiento y experiencia que nosotros en el camino, y hay otras que tienen más conocimiento y más experiencia que nosotros en el camino. Lo que no tenemos es que asociar un valor inherente, un valor agregado por esas diferencias. Tenemos que comprender que todos estamos caminando. Y si usamos la analogía que estamos todos en fila india subiendo por una montaña, y yo estoy 3 pasos adelante de ti, y tú estás 3 pasos detrás, y detrás de ti viene María y Andrés. Entonces es ridículo que alguien tenga envidia al que está 3 pasos adelante o desprecio al que está 3 pasos atrás. Porque todos partimos del mismo lugar, la misma situación, y todos finalmente lograremos llegar a la cima, a la iluminación. Simplemente nos encontramos en etapas diferentes, en procesos diferentes. Y a eso no hay que agregarle ningún valor. ¿Captan esa idea?
muy importante.